Buenas tardes, queridos amigos. Voy a hacer un pequeño tutorial sobre una herramienta muy buena, que considero que es muy buena dentro de la web 2.0, que tiene un fin de hacer pruebas para los estudiantes en el colegio, en la universidad, y me pareció que es muy interesante. Lo primero que vamos a hacer es poner en nuestro navegador la palabra hot potates. Cuando ponemos la palabra hot potates nos va a aparecer una página parecida a esta que tengo sobre el escritorio. Al parecerme esta página me voy a la versión que dice hot potate 6.3. Me paro sobre la 6.3 y le doy descargar. Automáticamente ella empieza a descargarse en su PC. Lo primero que yo hice fue descargarla en mi PC, pero como el internet está un poco lento, de pronto ya yo la había descargado anteriormente y ya la tengo ejecutada en mi computadora. Cuando ya la hemos descargado, nos va a aparecer esta pantallita que vemos aquí, que dice Hot Potate versión 6. Ya cuando tenemos esta pantallita nos va a aparecer entonces algunas papas sobre ese escritorio que nos menciona por lo menos lo que podemos hacer. Aquí en este caso la versión es un poco difícil en el español y hemos tenido que descargarla en inglés. Pero eso, les explico que esto es para hacer pruebas, llenar espacio, coger la mejor respuesta, cierto y falso. eh, y de pronto yo voy a usar una versión que es para hacer crucigramas y le doy a la que dice hot cross. Cuando le doy a la versión hot cross se me va a abrir una ventana que dice la prueba me aparece sin título porque yo todavía no la he desarrollado, es una prueba sin título, o sea que la voy a empezar a desarrollar. Me voy a la lista de opciones y le doy a donde dice opciones. Me va a aparecer un, un espacio. Voy a borrar lo que dice en el espacio y voy a poner la palabra crucigramas, porque eso es lo que voy a desarrollar en el ejercicio. De pronto abajo aparecen unas instrucciones que son en inglés. De pronto, como este tutorial es un poco corto, no vamos a entrar en esos detalles, pero de pronto aquí usted cuando dice instrucciones, usted va a poner las instrucciones que usted va a hacer para el crucigrama y los procedimientos que debe seguir el estudiante. Y le doy OK. Luego de haber hecho esto, entonces nos vamos a donde es el título. Cuando nos aparece el título, ahí vamos a escribir en el cuadrito que aparece en la parte de abajo, vamos a escribir la palabra prueba de informática. En ese caso de informática porque ese es el tema que yo en mi caso voy a desarrollar. Y me aparece entonces las preguntas. En el caso mío yo voy a escribir por lo menos la primera pregunta. Me paro en el primer recuadrito. En el caso, usted lo puede hacer empezando en cualquier recuadrito. Pero yo en el caso mío voy a escribir en el primer recuadrito y voy a escribir la palabra, voy a escribir la palabra hardware. Hardware. Voy a escribir la palabra escribo en cada cuadrito la palabra para que me vaya quedando la palabra así mismo en letras por letras en el crucigrama. Después que he escrito la palabra hardware, me voy a donde dice añadir pistas. Me aparece la palabra hardware como la he escrito. Le doy un clic sobre la palabra hardware y me va a aparecer entonces una pista. Y voy a poner ahí la pista que voy a poner. Voy a poner dispo
he puesto ahí como una pista dispositivo que se puede tocar en un PC. Y le doy OK. La primera pregunta le puse dispositivos que se puede tocar en un PC. Eso en cuanto a la palabra hardware. Cierro esa ventanita y me voy entonces sobre la palabra, R y escribo la palabra entonces hacia abajo en forma vertical escribo la palabra ratón. O como decimos en inglés, la palabra mouse, que es la palabra que utilizamos para enmarcar un dispositivo de entrada. Entonces me voy de nuevo al recuadro de escoger la pista y escribo donde en la segunda respuesta escribir ratón voy a escribir la palabra dispositivo de entrada. Dispositivo de entrada y le doy a la palabra OK. Después de haber escrito esta palabra, entonces ya así sucesivamente sigo haciendo la prueba, pero en este caso yo hice solamente dos palabras. En ese caso entonces me voy a archivo, le doy archivo, guardar como, y me va a aparecer un recuadrito donde la voy a guardar. Yo en ese caso la voy a guardar, le doy en la ventanita de arriba para guardarla en el escritorio. Y le voy a poner la palabra prueba. Ya cuando puse la palabra prueba le doy guardar. Automáticamente la prueba se me guardó en el escritorio. Luego le doy en la misma palabrita de archivo y voy a crear otro archivo que es el que voy a compartir en internet. Y de pronto le doy a la palabra crear zip. En el escritorio y en zip también lo voy a poner prueba. Le voy a poner prueba también y que la prueba me aparezca en el escritorio. A esta prueba de pronto en otras opciones aquí podemos insertar cosas, le podemos organizar los cuadrículas, dentro de las opciones también hay una opción que le podemos poner un tiempo para que el estudiante se ilustre más en el tiempo y pueda hacer una prueba cronografiada. Luego, después de haber hecho esta función, entonces lo que hago es que minimizo las ventanas que tengo y busco en el escritorio entonces una que es la que dice prueba, que aparece como WinZip. Le doy un clic derecho sobre esa que dice WinZip y me voy a la opción abrir. Le doy extraer prueba en y me va a aparecer una carpeta con prueba. Me va a aparecer una carpeta con prueba con la cual esto es la que vamos a tener para el internet, o sea, la que se va a hacer en línea. Esa es la prueba que de pronto ya vamos a abrir y nos va a aparecer ya la prueba que se va a hacer. En este caso, las indicaciones de la prueba me va a aparecer en inglés porque eso no lo corregimos allá donde en las opciones. Por eso nos aparece la prueba totalmente en inglés. Habían que hacer algunas correcciones. De pronto, por efecto de tiempo, nos ha sido un poquito difícil. Nos paramos en el número 1, que se recuerdan que fue la primera que hicimos y nos va a aparecer dispositivo que se puede tocar en un PC. En ese caso, ¿se acuerdan que la palabra que pusimos es hardware? Ponemos la palabra hardware y le damos enter y nos va a aparecer la palabra correcta. En el caso de que no hubiéramos puesto la palabra correcta, él nos va a mandar una pequeña ilustración de que la palabra no está bien escrita porque no era la correcta. Como ven en la segunda, le damos OK de que está bien la primera pregunta. Nos paramos en la segunda pregunta y dice dispositivo de entrada.
y como la palabra empieza con R, en el caso este que empieza con R, vamos a buscar una palabra que sea un dispositivo de entrada y que empiece con R. En este caso nosotros utilizamos la palabra ratón, porque fue una prueba, o sea, puede ser una prueba más complicada, pero en este caso es una prueba que la hemos hecho un poco rápido por efecto de explicación. Le doy a la palabra Enter y me aparece la palabra ratón. Cuando le doy aquí a donde dice check, que también se le puede cambiar en español, me aparece el porcentaje, 91% del porcentaje. Aquí mismo donde subo el link de la prueba, al final yo voy a dejar un tutorial para que aquellos estudiantes y compañeros que quieren seguir desarrollando esta herramienta que me pareció muy buena y de pronto que es una herramienta que considero que la podemos usar como educadores por efecto de que desarrollamos las pruebas y no tenemos que estar con eso de que cómo la vamos a hacer, cómo la vamos a guardar, en qué momento, cómo la vamos a desarrollar. Y ha sido para mí una de las aplicaciones de la herramienta web 2.0 que nos puso el profesor, muy buena. Muchas gracias al profesor de mi clase, al profesor César Delgado, que fue quien nos ilustró en este tipo de herramientas. Muchas gracias.